Buen día con todos, bienvenidos otra vez a la sección de revisión de artículos, un proyecto de la unidad de cátedra de anatomía humana de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, de la cual formo parte. Mi nombre es Roland Sáenz y empecemos con este artículo. Este artículo lleva por nombre Cabezas supranumerarias del músculo bíceps publicada por Marc Rodríguez y Teresa Vázquez, entre otros, en la Clinical Anatomy en el 2003. Para entender este artículo muy bien tenemos que ver primero la parte normal y en este caso tenemos que recordar al músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial pertenece al compartimiento anterior de los músculos del brazo, como estamos viendo ahí, y que se va a dividir en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo conformado por dos músculos, el músculo coracobraquial, como podemos ver ahí, que va a estar siendo perforado por el nervio músculo cutáneo y va a tener las funciones de rotación medial del brazo y la aducción. El otro músculo en el plano profundo es el músculo braquial, que las funciones van a ser flexor del antebrazo, por eso también se le llama músculo flexor corto del antebrazo. Pasando a la parte superficial vamos a encontrar el músculo que sí nos está interesando en este caso, que va a empezar a nacer desde la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital y que a medida que va ascendiendo se divide en dos cabezas, como podemos ver ahí. La cabeza larga se va a ir hasta el rodete supraglenoideo y la cabeza corta se va a fusionar con el tendón del músculo coracobraquial y se va a la apófisis coracoides, como podemos ver ahí. Adicional a esto, no hay que olvidarnos que el músculo bíceps braquial va a tener una expansión aponeurótica hacia el lado medial, llamada expansión aponeurótica del músculo bíceps braquial o lacerto fibrosus, que va a ser muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta. Las funciones del músculo bíceps braquial van a ser flexión del antebrazo y supinación. Cuando el brazo está en pronación, primero va a realizar la supinación y luego la flexión. Y justamente esto le da otro nombre que se llama músculo flexor largo del antebrazo. Entonces, ahora entrando a la parte de variedades, les tengo que mencionar que yo los he clasificado sacando información de tanto de libros clásicos como de artículos y los he clasificado en tres grupos. El primer grupo de variedades se va a llamar variedades de tipo ausente, en la cual vamos a encontrar una ausencia de la cabeza larga, corta o el músculo bíceps como tal, como podemos ver ahí en la imagen. El otro tipo de variedades que vamos a encontrar son los fascículos, que los cuales podemos encontrar terminales, adicionales y anastomóticos. Los fascículos terminales van a salir del tendón y los fascículos adicionales se van a estar yendo al cuerpo muscular o netamente a las cabezas. Y los fascículos anastomóticos van a ir entre cabezas. Por ejemplo, podemos ver ahí una cabeza adicional. Y por último vamos a encontrar las variedades de tipo duplicación, en la cual puede ser una duplicación de la cabeza corta o la cabeza larga. En este caso podemos ver, por ejemplo, una duplicación del tendón de la cabeza larga. Pasando ahora sí netamente con el estudio, primero es un estudio de tipo descriptivo y se han trabajado con 175 cadáveres, de los cuales todos los brazos fueron funcionales para la disección, y eso nos da un total de 350 brazos, de los cuales también los cadáveres 86 fueron hombres, 89 fueron mujeres, y la edad oscilaba entre 56 y 103 años. Continuando, también tenemos que mencionar que la disección fue hecho cargo de los estudiantes de medicina y se utilizaron técnicas de ampliación. Por último, y algo muy importante en esta parte, es que se usó un criterio, y este criterio es que todas las cabezas supernumerarias que se van a encontrar tienen que ser inervadas por nervio músculo cutáneo, y esto va a hacer la diferencia con muchos artículos, lo voy a ir mencionando a medida que pasa esto. Entonces, en los resultados vamos a encontrar que se van a dividir según su posición las cabezas supernumerarias en cabeza humeral inferomedial, superior e inferolateral, siendo la más frecuente la inframedial. Las características de la cabeza humeral inframedial van a ser primero que se va a continuar con el músculo coracobraquial y va a estar al costado lateral del nervio mediano y la arteria braquial. Las características del humeral superior van a estar primero que va a venir el tubérculo menor, el labio externo del canal bicipital y se va a ir debajo de la cabeza corta, eso es importante. Y la cabeza inferolateral primero se va a continuar con la inserción del deltoide y del brachios radial y se va a unir a la cabeza larga. Y esto sobre todo tenemos que diferenciar que las cabezas infralaterales se pueden confundir con otros fascículos, por eso es importante la inervación para no considerar cabeza supernumeraria. Adicional a esto también el mismo artículo menciona que las cabezas inframediales e infralaterales se pueden insertar en el tendón en las partes mediales y laterales correspondientemente. Adicional también se pueden insertar en lacertos fibrosos en la cara medial de estos en el caso del inframedial y en la cara lateral en el caso del infralateral. Eso es importante tenerlo en cuenta y sobre todo les vuelvo a recargar que la inervación tiene que ser por el nervio músculo cutáneo. En total, de todas las variaciones se encontraron en 27 cuerpos, 5 bilaterales, 22 unilaterales. De estos 22, 8 fueron hacia la izquierda y 14 en la derecha. Se tiene que resaltar también que no hubo una variación significativa entre hombre y mujer. En total se encontraron 32 brazos con variedades.
Continuando en este caso, tenemos que ver un músculo bíceps con 3 cabezas. En este caso vamos a ver la cabeza inferomedial. Cabe resaltar que la cabeza inferomedial o las cabezas supernumerarias se van a acompañar con variaciones de los nervios. Por ejemplo, en este caso, una conexión entre el nervio mediano y el nervio músculo cutáneo. Esto es importante. Y va a tener dos formas de presentación, una en la cual la cabeza inferomedial va a estar superior y otra cuando va a estar en la parte profunda. Por ejemplo, podemos ver en la parte A y en la parte B. Acá, por ejemplo, también podemos ver un bíceps con 3 cabezas en la cual se ve la cabeza inferolateral. Pasando a lo que son bíceps con 4 cabezas, podemos mencionar que puede ser resultado de 2 cabezas supernumerarias, en este caso una cabeza superior y una cabeza infromedial, como es el caso. También pueden aparecer diferentes variedades, ahorita les voy a mencionar cómo pueden ser. Entrando a la parte de la discusión, vamos a encontrar que va a ser que se van a dividir también en 3 partes. La cabeza inferomedial primero va a ser la más frecuente y generalmente va a estar profundo o lateral hacia el nervio mediano y la arteria braquial. La cabeza humeral superior primero va a venir de la tuberosidad menor y labio externo de la confederación occipital y se va a ir hacia la cabeza corta, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la cabeza inferolateral primero va a ser la menos frecuente y puede confundirse con otros fascículos. En este caso es importante tener un criterio. Para entender bien las cabezas supernumerarias tenemos que recordar los conceptos de duplicación y los conceptos de combinación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, sabemos que puede haber variedades de tipo ausente, duplicación y más fascículos. Entonces, hay que recordar, por ejemplo, en un bíceps braquial puede haber ausencia en la cabeza larga, puede haber una duplicación de la cabeza corta y puede haber un fascículo adicional. Entonces tendríamos un bíceps braquial con 3 cabezas, pero con ausencia también. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Adicional a esto se menciona que puede haber bíceps braquiales con 3 cabezas, que es la más frecuente, luego le sigue las 4 cabezas, y por último, tenemos que recordar que puede haber una combinación, por ejemplo, duplicación y más fascículos terminales, y esto nos puede dar hasta un número que se ha reportado hasta de 7 cabezas. Por último, mencionar que las cabezas supernumerarias mayormente se van a correlacionar con variaciones del nervio músculo cutáneo y conexiones entre el nervio mediano y el nervio músculo cutáneo. Acá está la bibliografía, tanto información adicional que saqué, imágenes que también usé. Con esto llegamos a la parte final. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.